La palabra límites tiene en algunos círculos una connotación algo negativa. Se interpreta como un intento de evitar que la otra persona viva a su plenitud. Especialmente en los círculos liberales se habla de alcanzar el máximo potencial. Se argumenta que no debemos permitir que nadie nos ponga límites. Se habla de que el cielo es el límite. Y inclusive en algunos círculos cristianos se habla de rompamos los límites. Sin embargo, aún los más recalcitrantes defensores de la libertad al extremo tienen que reconocer que no se puede vivir en una sociedad sin reglas, es decir, una sociedad sin límites. Eso sería una anarquía. Nadie quiere vivir en una anarquía. La Biblia nos enseña que Dios ha puesto límites, pero que estas reglas, preceptos, mandamientos, leyes, cualquiera sea el nombre que se le dé, están ahí para proteger al ser humano, sin importar que sean creyentes o no. A pesar de la caída en pecado del hombre, Dios no lo abandonó a su suerte, ni limitó los límites que estableció para protegerlos. Estos límites establecidos mediante leyes, reglas, son una demostración innegable del amor de Dios por su criatura y se han establecido para su preservación. Por otro lado, en muchos círculos educativos, bajo la influencia psicológica y humanista, se habla de que la palabra no debe ser usada en la crianza de los hijos, pues ellos no pueden entenderla. O sea, si yo entiendo bien el argumento, los niños no pueden entender la palabra no, pero pueden entender la palabra sí. ¿Cómo es posible? Inclusive hay padres que se enorgullecen de que nunca le han dicho a sus hijos que no. Wow, Dios los bendiga y los ayude. Nunca le han dicho a sus hijos que no. Sin embargo, desde el inicio del trato de Dios con el hombre, el propio Dios ha usado en miles de ocasiones la palabra no para introducir sus límites. Así que Dios establece y dice en el Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y Dios dice que no miles de veces. ¿Será que los hombres saben más que Dios? ¿O conocen cómo educar a sus criaturas mejor que el que las creó? En la noche de hoy vamos a estar hablando bajo el tema límites para protegernos. Y este mensaje está basado en Génesis capítulo 15 y verso 16, que dice, leyendo en Reina Valera: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La palabra clave es colmo. En Génesis 15, 16, pero en la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente forma, y me gusta mucho cómo lo dice: cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. No ameritan aún su destrucción. Así que en breves segundos regresamos para hablarles sobre límites para protegernos. Cuando se estudia el pasaje de Isaías, capítulo 7, ese pasaje lo estudiamos en la lección del domingo pasado de la escuela bíblica, nos encontramos con una ocasión cuando Dios le dio a Acaz una oportunidad que probó ser la última, probó ser final. Después de darle al rey un mensaje de esperanza
y a la vez un mensaje de advertencia, donde Dios estableció lo siguiente acerca de Canaán, de la tierra de Canaán y de los descendientes, donde Dios estableció que Acaz, creo que me adelanté en unas palabras ahí, Dios estableció que Acaz debía dejar de preocuparse, que no tuviera temor, pues Israel y Siria eran como dos tizones apagados. Este es un recuento bien breve. Lo que Dios estaba queriendo decirle era: ya a estos pueblos no les queda fuego, y por lo tanto no podían prenderle fuego a Israel, aunque tuvieran todas las intenciones del mundo de hacerlo. Luego, en otro momento, aunque Israel y Siria, dice Dios, habían conspirado contra el rey Acaz para derrocarlo de la monarquía en Judá, Dios le dice claramente a Acaz: el intento de invasión de Siria e Israel nunca va a ocurrir. Eso no va a suceder. Lo único que tenía que hacer el rey y los miembros de su corte, lo único que tenían que hacer era creer. En la Nueva Traducción Viviente lo dice aquí: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Tan solo se le pedía a Acaz que creyera. Era lo único que se le pedía. Miren cómo dice Isaías 7, 4 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Siria y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos, y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabel. O sea, la intención de estos de Siria e Israel era colocar un rey títere que ellos pudieran controlar. Pero el verso 7 es una expresión hermosa: pero esto dice el Señor soberano, el Elohim, el Todopoderoso: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo. Qué maravilloso es el Señor. Esta invasión nunca sucederá. Ese era un mensaje de esperanza. Sin embargo, Isaías se hizo acompañar de su hijo, cuyo nombre significa un remanente volverá, lo que era también un mensaje de advertencia. Y entonces, como les estaba diciendo, lo único que tenía que hacer Acaz era creer. Entonces Dios le dice: a menos que ustedes tengan una fe firme, Nueva Traducción Viviente, Isaías 7:9, no puedo hacer que permanezcan firmes. Era la fe de ellos en la palabra que Dios les estaba dando, de que serían librados, que la invasión no ocurriría, que ellos debían que apropiarse de esa palabra, creerle a Dios, y entonces iban a poder afirmarse en su trono y afirmarse como nación. Tal parece que Isaías le dio tiempo al rey, le dio un poco de tiempo para que meditara en el mensaje que acaba de recibir. Recuerden que era un mensaje de esperanza por un lado y de advertencia, simbolizado en el hijo de Isaías. Después de un breve tiempo, Isaías regresó con un reto al que Acaz se negó, provocando la indignación del profeta. Eso está en Isaías 7:13. Isaías le había pedido de parte de Dios al rey. Miren, era una petición de Dios por medio del profeta Isaías, que pidiera una señal de parte de Dios y para poder comprobar la certeza del mensaje recibido. Pide. Miren cómo dice Isaías 7:10 al 13.
Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos, o tan profunda como el lugar de los muertos. O sea, pónsela a Dios difícil para que tú no tengas duda. Pónsela difícil. Pero el rey se negó hipócritamente a hacer lo que Dios le pidió, argumentando que no quería tentar a Jehová o que no quería poner a prueba a Dios. Miren cómo él dice: no, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor. Esta reacción hipócrita del rey Acaz provocó la reacción del profeta Isaías. El profeta reaccionó diciéndole al rey y a toda la corte: escuchen bien ustedes de la familia real de David, porque era un privilegio ser de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Y entonces la impresión que da esa palabra es que la paciencia de Dios se agota. Entonces muchos dirán: pero es que Dios es infinito. Dios es un Dios infinito, es imposible que Él se le agote nada. El término para agotar que utiliza ahí el profeta es la L-A-A, y una H que es así como ronca, que significa desalentarse, cansarse, estar exhausto, fatigarse. También puede significar molestar, estar molesto, tratar en vano. Por tanto, la nueva traducción viviente creo que hace una traducción correcta. También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Y aunque podemos decir que esto es una forma antropomórfica de decir de hablar de Dios, o sea, Dios es como los seres humanos que se agota. Pero sin embargo tenemos que entender que hay un principio aquí. Este pasaje lo que ilustra es que hay límites que Dios establece para hacer justicia. Dios ha establecido límites a la conducta humana que Él puede tolerar. Y cuando el ser humano excede estos límites, el juicio de Dios se desata sin aviso. Dios ha tirado la raya. Dios ha marcado el terreno. Dios ha hecho que un límite, ha puesto una verja: no pases de aquí. Acaz había recibido su última oportunidad de creer y confiar en Dios y la había echado por la borda. Acaz tenía el privilegio de ser un descendiente de David. Y como Dios recordaba las promesas que hizo en el pacto davídico, estaba protegiendo la dinastía. Y el rey en ese momento era Acaz y iba a estar bajo la protección de Dios. El propio Dios le pide a Acaz que establezca una señal, pero el rey se niega. Por lo tanto, el tren de la paciencia de Dios, para utilizar la expresión de Isaías, estaba a punto de dejar la estación. Y el rey Acaz se iba a quedar sin protección. Porque hay momentos cuando nosotros excedemos los límites que Dios ha establecido, donde Dios nos deja ¿qué? Solos y sin protección. Veamos otro ejemplo. Luego de cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham le creyó, y por eso a Abraham se le considera el padre de la fe. Dios habló con Abraham y le hizo como no es como decir un segundo llamado, sino que le reafirmó su llamado. En este mensaje Yahweh le indicó a Abraham lo que iba a suceder con su descendencia. Le advirtió lo que iba a suceder con su descendencia. Permítame un momentito que creo que brinqué aquí
Ok, discúlpenme. Luego del primer llamado, les repito, Dios le habla de nuevo a Abraham y le dice que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclavizada por 400 años. Esto estaba refiriéndose naturalmente a la esclavitud que los hijos de Israel tendrían en Egipto. Saldrían de allí con gran riqueza, como efectivamente sucedió, porque esa noche los hijos de Israel le pidieron a los hijos de habitantes de Egipto que les dieran para ayuda para el viaje que tenían, y los habitantes de Egipto estaban tan deseosos que se fueran que les dieron todas sus riquezas. Con respecto a la persona de Abraham, a su propia persona, Dios les dice a Abraham que él iba a morir en paz. No se dice no se usa esa expresión mucho de nadie en la Biblia. Moriría en paz, pero que luego de 400 años sus descendientes regresarían a la tierra. ¿Por qué era eso así? Porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Esta declaración nos enseña que Dios conoce el carácter de la gente, que Dios rige la administración de los asuntos de las naciones, que si una nación excede los límites, Dios va a hacer juicio contra ella. Pero vamos a volver sobre ese pasaje ya un poquito más adelante. Cuando hablamos de límites, es posible que creamos que eso es algo malo. Esto le sucede especialmente a los jóvenes, cuando sus padres les establecen límites a su conducta. Por ejemplo, un padre le puede decir a su hijo, pues tienes que estar aquí a las 11 de la noche, tienes que estar aquí a las 10 de la noche. Eso no es ningún problema. Pero el problema es cómo lo va a interpretar su hijo. El hijo puede verlo como una falta de confianza. Es que tú no confías en mí. O como un intento de tratar de controlarlo al imponer límites. Y entonces el joven lo ve como algo malo. O sea que los límites son malos para el joven. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista del padre o de la madre, nos daremos cuenta que ellos están solamente tratando de proteger a su hijo o a su hija de las cosas que pueden pasar luego de las 11 de la noche si está en la calle. O sea que para el joven puede ser que algo malo, pero el padre, que es el que pone la raya, el que establece los límites, el que tiene la experiencia, sabe lo que hace. De la misma manera, cuando Dios establece los límites para que los hombres no pasen, Él está usando la sabiduría que lo caracteriza. Los seres humanos debemos reconocer que los límites son el diseño de Dios para la humanidad. Repito, los límites son el diseño de Dios para la humanidad. Solo Dios no tiene límites en el universo. Todo lo demás tiene límites. Todo, literalmente todo. Pero Dios no tiene límites, por eso a Dios lo llamamos omnipotente, el todopoderoso, omnisciente, el que todo lo sabe. Decimos que Él es inmenso, que es infinito. Todos los superlativos le aplican a Dios, porque Él es el único que no tiene límites. Sin embargo, aunque Dios no tiene límites, debemos reconocer que Dios se autoimpuso límites en su trato con el hombre. Y me explico para que nadie vaya a pensar que estoy diciendo una barbaridad. Dios en su ser es un ser atemporal e infinito. O sea, Él no está limitado por nada, atemporal e infinito. Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Sin embargo, cuando Dios decidió crear la tierra y al ser humano, Él se autoimpuso límites. Un Dios no sujeto al tiempo viene obligado a trabajar dentro del tiempo. Un Dios no sujeto al espacio creó un mundo donde todo ocurre dentro del espacio. Un Dios infinito, para hacerlo más específico, se convierte en finito encarnando
y aceptando algunas limitaciones para poder ser humano, auténtico y genuino. Así que hasta Dios conoce muy bien el asunto de los límites, porque Él es el que los decreta y los establece. Cuando Dios crea la Tierra, la colocó dentro de una órbita en un pequeño sistema planetario donde el Sol es su centro, porque nuestro sistema planetario es un sistema bien pequeño. También le estableció una velocidad de rotación para establecer los días y las noches. Y una velocidad de traslación en su órbita elíptica. Y que no es circular, es elíptica, alrededor del Sol, para establecer las estaciones, las épocas de lluvia, las épocas de siembra y las de cosecha. De esos límites establecidos por este diseñador inteligente, por Dios, no se puede salir sin que ocurra un desastre. Si la Tierra frenara, todo saldría volando, porque la Tierra se mueve a una velocidad increíble. Nosotros no lo notamos porque estamos aquí, estamos pegados a la Tierra. Pero miren, para darles un ejemplo, el tsunami de Indonesia del 2004 se dice que le dio la vuelta al mundo 2 veces. Claro, a lo mejor acá donde nosotros estamos las olas llegaron bien pequeñitas y todas esas cosas, pero eran las olas del tsunami. Este tsunami fue tan poderosa la fuerza del tsunami que frenó levemente, pero bien levemente, la rotación de la Tierra y ocasionó un cambio en el clima en todo el mundo por varios años. Solamente con ese leve toquecito, porque los límites que Dios ha establecido a la Tierra no pueden ser violados. Al crear al ser humano, Dios lo estableció en los límites del huerto. Pues dice que Dios colocó al hombre en el huerto. Este era su límite geográfico. Él había sido colocado dentro del huerto e iba a vivir en ese espacio donde Dios lo colocó. Lo estableció en medio de privilegios. Lo designó como señor del huerto. Allí era que él era el que mandaba. Él podía hacer y deshacer allí dentro de los límites que Dios le estableció. Podía comer de todos los árboles, le puso nombre a todos los animales, podía disfrutar de la belleza incomparable del huerto donde Dios lo había colocado. Podía trabajar con alegría porque tenía trabajo. No, Adán y Eva no estaban allí de vacaciones. Ellos tenían que labrar el huerto. Lo puso allí, dice la Biblia, para que lo labrara. Pero la tierra iba a ser buena con él. La tierra le iba a dar fruto. El fruto iba a ser abundante. Iba a ser nutritivo y delicioso. Porque así lo creó Dios. Podía disfrutar entonces también del descanso y del relajamiento. Porque Dios le había dado 6 días para trabajar y 1 para que descansara. Sin embargo, Dios le puso un límite. De todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Adán conocía el bien. Eso era lo que él conocía, pero no conocía el mal. Si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces podía hacer diferencia. Dios había colocado un límite, uno solo, y las consecuencias de sobrepasarlo fueron claramente establecidas en Génesis capítulo 2 y versos 16 al 17. Dice así: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, libremente. No tenía limitaciones ahí, perdónenme. De cualquier árbol podía comer libremente, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La advertencia es, la raya donde la puso: si comes de su fruto, sin duda morirás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás.
el día que de él comieres, de cierto morirás. Puedes comer libremente, pero tienes un límite. Hay un límite. Por medio de este mandamiento, Dios estableció cómo operan los límites aquí, en este planeta que Dios creó. Cuando el hombre desobedeció, perdió su inocencia. Le sobrevino temor, que era una emoción que él no conocía. Se rompió la relación con Dios y con el prójimo. El hombre acusó a Dios y a la mujer que me diste de haberlo engañado, de haberlo llevado al pecado. Así que se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con su mujer, porque ya la relación no era la misma de antes del pecado. Y cuando se le pregunta a la mujer, entonces dice, no, la serpiente me engañó. Si la serpiente hubiera tenido a quien culpar, también hubiera seguido la cadena de culpas. Ella le hubiera echado la culpa a alguien. Entonces el hombre se convierte en esclavo del pecado y Satanás se convierte en su señor. Yo siempre digo que es un señor ilegal, pero él es el príncipe de este mundo, aunque obtiene esa posición por medio del engaño. Pero ¿es esto cierto de que el hombre se convirtió en esclavo del pecado y de Satanás? En Juan 8:34 dice Jesús, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y en Colosenses 1:13, hablando Pablo de la obra de Cristo, dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad, o sea, estábamos en el reino de Satanás y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. No hay duda. Satanás se convirtió en el señor de este mundo y el hombre se convirtió en su esclavo y esclavo del pecado. Cuando Dios establece límites, lo hace para protegernos. En este mundo físico donde vivimos, Dios también ha establecido límites para proteger al hombre. Estos límites se conocen como leyes físicas o leyes naturales. Y a veces llevan los nombres de la persona que los descubrió, pero en realidad se deben conocer como las leyes de Dios, porque Dios fue el que las estableció. Los hombres lo que hicieron fue descubrirlas. Así que la primera ley de Newton, por ejemplo, debería ser la primera ley de Dios, pero en realidad no necesariamente es la primera. Y así por el estilo. Hay algunas leyes que han sido establecidas por el Creador y que todos conocemos. Por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así que está establecido que el hombre nace y va a morir una vez y después enfrentará ¿qué? El juicio por la forma en que ha vivido. Esa es la ley. Algunos incluso han llegado a decir que cuando el hombre nace empieza a morir, y yo creo que tienen razón. La Biblia también declara que la edad de los hombres es 70 y en los más fuertes es 80, pero esa edad adicional es como molestia y es verdad y hay enfermedad. Y esa es la realidad. Aunque las personas no quieran creer lo que dice la Biblia, está claro que ese límite establecido en la Biblia es el límite que existe para la vida humana hoy. Sí, que hay personas de 80, de 90 y de 100, pues claro, pero también hay de 50 y de 60 y de 70. El promedio está ahí entre 70 y 80. También existen leyes que aunque todos sabemos cómo funcionan, aunque no todos sabemos cómo funcionan, sabemos que existen. Existe la famosa ley de la gravedad que nos mantiene sujetos a la Tierra. Si no, nosotros estaríamos volando por el aire sin control. Pero miren qué belleza de esta ley que ha establecido Dios, la ley de la gravedad. Esta ley nos permite que nos mantiene sujetos a la tierra y ahí también mantiene a los edificios. Sin embargo, nos permite que no es tan fuerte que nos impida caminar, no nos aplasta. Nos permite brincar y algunos pueden brincar muy alto. Permite que las aves puedan volar. Y los hombres han inventado hasta los aviones, trabajando con la ley de la gravedad y con otras leyes que Dios ha establecido.
La Biblia declara que Dios le ha establecido límites al mar para que no se salga de su lugar. Que Dios ha establecido límites a las naciones. Miren, incluso le estableció límites a la nación de Israel hasta donde podía llegar su posesión. Israel no podía quedarse con toda la tierra de Canaán, con todos los alrededores, eliminar a todos los pueblos. No, era con los pueblos que Dios le había establecido. Iba a tener unos límites territoriales. Podría quedarse corto, porque eran rebeldes. O podrían ser fieles y alcanzar el límite, pero no podían sobrepasar el límite sin que Dios interviniera. Podían haber llegado hasta el máximo, alcanzar el máximo de su potencial, que es una expresión que se usa mucho hoy. Alcanzar el máximo de su potencial en términos geográficos, pero hasta ahí, porque eso era la verja que Dios había puesto, los límites que Dios había establecido. Existen otras leyes que se estudian en las ciencias físicas y en la ingeniería, que son las que nos permiten tener las estructuras hoy, los puentes que nosotros vemos y las residencias en las que vivimos. Tenemos, por ejemplo, la primera ley de Newton, que es la ley de la preservación del reposo o movimiento. Si algo está en reposo, se queda en reposo. Si algo está en movimiento, va a mantener ese movimiento, a menos que otra fuerza, otra ley intervenga y cambie su rumbo o detenga su movimiento. Así que estas leyes son leyes que se complementan. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Y esa es la ley que nos permite a los ingenieros estructurales diseñar los edificios para terremotos. Se le aplica una aceleración del terremoto a la masa del edificio y eso es lo que hace que el edificio se mueva. Si luego no aplicamos la tercera ley de Newton, que es la ley del equilibrio, por cada acción hay una reacción igual en la dirección contraria, entonces los edificios se caerían. Sin embargo, porque Dios ha establecido esa ley, nosotros podemos diseñar los edificios. Si violamos esa ley, los edificios van a colapsar. Si la carga lateral de terremotos es mayor que la que las juntas del edificio pueden disipar, el edificio va a colapsar. Si las cargas en el edificio son mayores que las que los elementos verticales pueden sostener, el edificio va a colapsar. ¿Por qué? Porque excedimos los límites que Dios ha establecido. Todas estas leyes y muchas otras están colocadas ahí para proteger al hombre. Son una demostración elocuente de un Dios que nos ama y que nos quiere proteger y nos da límites porque nos ama y lo hace para nuestra protección. Los límites no son malos, es la forma en que Dios ha establecido que funcione todo. Otro aspecto de nuestra vida en que podemos ver claramente que el ser humano ha copiado la forma de operar de Dios, o sea, de los límites, es en el asunto del tránsito, la rotulación en las carreteras. Los límites de velocidad están ahí para salvar vidas, están ahí colocados para que no sean traspasados. Muchos de los criterios de diseño que se usan en los vehículos de motor están basados en los límites de velocidad, en los cerrados de las curvas, en el declive de las cuestas en las carreteras. Todo eso se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí están los límites que Dios ha establecido. Miren, si usted ha estado alguna vez en la carretera en las horas pico por la mañana o por la tarde y se va, el sistema de distribución eléctrica se cae y no hay semáforos, usted sabe el caos que se arma en las carreteras. Todo el mundo quiere pasar primero, nadie quiere ceder nada y finalmente nadie pasa. ¿Por qué? Porque lo que establecía los límites ha sido quitado y entonces se vuelve una anarquía en la intersección. Todo el mundo alando para su lado, todo el mundo haciendo lo que quiere hacer. El semáforo establece los límites, cuándo puedes pasar, cuándo tienes que tomar precaución y cuándo te tienes que detener. Esos son límites que evitan ¿qué? Colisiones, choques y muertes.
Los rótulos de seda, reduzca la velocidad, ancho reducido, confluencia, curvas adelante, desprendimiento, ganado en la vía, etcétera, son límites que se usan para controlar el tráfico con el propósito de salvar vidas. Las limitaciones salvan vidas. Estos son límites necesarios, de la misma manera que las barandas alrededor de un balcón. ¿Por qué está la baranda ahí? La baranda está diciendo, este es el límite al que te puedes acercar. Si te pasas de ahí, vas a caer al abismo. Y lo vamos a ver en todos los lugares. Si usted va a ver una atracción fabulosa, como unas cataratas o algo, va a llegar a un punto donde va a haber una verja, va a haber una baranda que lo va a proteger. Si usted está en el edificio de Empire State, allá arriba, porque sube para ver la belleza de la ciudad, va a encontrarse que con unas barandas que establecen los límites, porque si no, va a caer al vacío. Las limitaciones salvan vidas. Cuando Dios le dio a Israel las leyes morales y ceremoniales, lo hizo porque los amaba y quería lo mejor para ellos. En el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, le hizo un resumen de las bendiciones de la obediencia. Y eso está en los primeros 14 versos. 14 versos solamente. Los primeros 14 versos. Miren cómo dice Deuteronomio 28:2. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y por ahí para abajo están las bendiciones en los próximos 11 versos. Pero en Deuteronomio 28:15 dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Había que consecuencias por exceder, por sobrepasar los límites. Las leyes que Dios le dio a Israel eran la verja, eran la baranda en el balcón, era la protección para ellos mismos. Pero si ellos excedían, sobrepasaban los límites que Dios había establecido, habría consecuencias. Y me permito leer solamente algunas porciones aquí para que ustedes vean, tengan una idea clara. Miren cómo dice aquí, a partir del verso 16. Maldito serás en la ciudad y en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y sigue por ahí diciéndole cuál va a ser el resultado, las consecuencias funestas de haber pasado por encima de los límites que Dios había establecido. Dios siempre ha establecido límites para protegernos. Siempre. Miren, en la plaga de los primogénitos en Egipto, Dios le dio a Israel 2 límites que tenían que cumplir para ser protegidos del ángel de la muerte que vendría esa noche a llevarse a todos los primogénitos. Dejen escurrir la sangre en una vasija, le dice. Tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre, y con hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de las puertas de sus casas. O sea, el marco completo de la puerta debe estar cubierto de sangre. Ese era el límite para el ángel de la muerte. Pero había un límite ¿para qué? Para los seres humanos que estaban en la casa. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Que nadie salga de la casa hasta la mañana. Si una persona era encontrada fuera de la casa y era el primogénito, iba a morir. Porque esos eran los límites que Dios había establecido. Dios lo había hecho claro. Tenían que permanecer dentro de los límites de la residencia protegida o iban a morir.
Lo mismo le pasó a Rahab la ramera. Su familia tenía que permanecer dentro de la casa donde estaba colocado el bordón rojo, o si no, iban a morir. Dios siempre ha establecido límites para protegernos, incluso para protegernos de nosotros mismos. El Nuevo Testamento contiene toda una serie de preceptos que al obedecerlos traerán protección y bendición al que los obedezca. Entre ellos podemos incluir los siguientes. No acumules tesoros en la tierra, y de ninguna manera esto va a ser exhaustivo, ¿ok? No acumulen tesoros en la tierra, acumulen tesoros en el cielo. No vivan afanosamente, confíen en el Señor. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. No podemos estar violando esos límites y pretender que nos va a ir bien. Vivan como desposados, hablándole a la iglesia, esperando al novio. Prepárense para la boda. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, establecieron una serie de preceptos como límites a la conducta de los creyentes. Miren, entre ellos, no se conformen, sino que sean transformados. Sométanse a las autoridades superiores. Paguen sus deudas. No tomen la libertad como ocasión para el libertinaje. Hablen la verdad. Sean fieles en sus matrimonios. Maridos, amen a sus mujeres hasta el sacrificio. Mujeres, obedezcan y amen, respeten y amen a sus maridos. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Todos estos son límites que Dios ha establecido a la conducta de los creyentes. Y no hay duda, hermano, de que la violación de estos preceptos, de estas reglas, de estas leyes establecidas por Dios, acarrearán consecuencias funestas para los creyentes. Al principio leímos un pasaje que está en Génesis y no podía terminar este mensaje sin regresar a ese pasaje, porque no lo podemos usar de excusa. Luego del primer llamado de Dios a Abraham hubo un segundo llamado. En este llamado Dios le dijo lo que iba a pasar con su descendencia, que él iba a morir, que su descendencia iba a regresar en la cuarta generación, 400 años iban a estar allí, que saldrían con riqueza. Pero, ¿por qué tenían que estar 400 años en Egipto? ¿Por qué era eso así? Porque aún no había llegado al colmo la maldad del amorreo. Esta declaración nos enseña a nosotros claramente los siguientes principios. Dios conoce el carácter de la gente y de los pueblos. Por lo tanto, Dios podía ver el rumbo que la nación amorrea estaba tomando y hasta dónde llegaría. Y cuándo, en la sabiduría divina, Él sabría que ellos iban a violar la raya. Iban a sobrepasar los límites. Número 2, principio número 1. Dios conoce el carácter de la gente y de las naciones. Por lo tanto, Dios sabía lo que iba a suceder. Número 2, Dios rige la administración de los asuntos de las naciones bajo el principio de la rectitud moral. Las naciones se pueden escapar del juicio hasta que su iniquidad, su pecado se completa, o sea, llega al límite. Y ahí, cuando llega a ese límite, la nación cae bajo el juicio divino. Esto es bien importante, muy importante. Observen bien. Dios está hablando de una nación pagana. No está hablando de Israel, que era su pueblo. Que uno podría decir, pero como ese es su pueblo, pues Dios tiene derecho sobre ese pueblo. Está hablando de una nación pagana, que sin embargo tendría que darle cuentas a Dios por haber excedido los límites en los que Dios le había permitido operar.
Así que otra vez, principio número 2. Dios rige la administración de los asuntos de las naciones bajo el principio de la rectitud moral. Cuando la nación excede los límites morales que Dios ha establecido, no importa si es una nación cristiana o no es una nación cristiana, si la nación excede los límites que Dios ha establecido, el juicio de Dios se va a desatar contra esa nación. Principio número 3. La herencia de Israel de Canaán estaba limitada por el juicio sobre los cananeos. Los hijos de Israel no podían tomar posesión de la tierra hasta que los cananeos llegaran al colmo, hasta que el amorreo sobrepasara los límites. Pero este juicio mismo, este juicio está limitado y condicionado por la justicia. Eso quiere decir que la medida de iniquidad debe ser primero completada. Debe haber llegado a ese límite para que el juicio que suceda. Si no llega a ese límite, el juicio no va a suceder. La medida de la iniquidad debe ser primero completada. La principal nación a ser extirpada por su iniquidad serían los amorreos. Los amorreos ocupaban un vasto territorio en la tierra de Canaán y por tanto parecen haber sido escogidos como representantes de todos los pueblos de Canaán que serían conquistados por los hijos de Israel. Pero llegó el momento en que los amorreos cruzaron la raya. Hay un problema con esto, ¿ok? Hay un problema con esta situación. Es que nosotros los seres humanos nunca sabremos cuál es el límite. Eso está en el conocimiento divino solamente. ¿Cuál va a ser el límite, por decirlo así, de esta nación puertorriqueña? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el límite de los Estados Unidos de Norteamérica? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no importa quién sea la nación, si excede los límites de la rectitud moral establecida por Dios, si excede esos límites, esa nación va a caer bajo juicio. Finalmente, ¿qué pasó? Los amorreos parecen haber desaparecido como nación tras la conquista de Canaán por Israel, pues no se vuelven a mencionar más en toda la historia de Canaán. Y la pregunta que nos teníamos que hacer es, ¿cuál es el límite para mí? ¿Cuál es el límite para una persona creyente? ¿O cuál es el límite para un no creyente? El límite va a depender en gran medida del conocimiento, de la revelación que haya recibido esa nación, de la revelación que haya recibido esa persona. Pero una cosa está clara, mi hermano. Una cosa está meridianamente clara, amado, y es que en el momento en que un ser humano o una nación sobrepasan los límites que Dios ha establecido, el juicio de Dios se va a desatar sin que venga otro aviso previo. Vendrán muchos avisos antes. La nación de Israel, que era el pueblo de Dios, la nación santa, pueblo escogido para anunciar las maravillas de Dios a todos los pueblos del mundo. Ese pueblo escogido por Dios, que Dios hizo en él milagros y maravillas, lo sostuvo, lo levantó. La nación de Israel llegó un momento en que sobrepasó los límites. Primero se va el reino del norte, Israel, invadido por Asiria, destruido, desbandado y nunca más vuelto a ser nación. Y como 110 años después, el reino del sur, Judá, es destruido por Babilonia, la ciudad de Jerusalén quemada, el templo destruido, las murallas destruidas. ¿Por qué?
porque los hijos de Israel creyeron que como eran el pueblo de Dios, no caerían bajo juicio. Sin embargo, en el momento en que sobrepasaron o sobrebasaron, que llenaron la copa, que atravesaron la raya que Dios había establecido como límites de su conducta, en ese momento el juicio de Dios se desató. Fueron llevados en cautiverio y apenas un remanente pequeño regresó para cumplir los propósitos de Dios, para los cuales Él se había hecho de un pueblo, que era el pueblo descendiente de Abraham. Dios establece límites para tu protección y para la mía. Está de nosotros que obedezcamos los límites que Él ha establecido, para que no vayamos a caer bajo su juicio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a hacer un llamado. Si alguna persona quiere aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos puede escribir, o sin embargo, o si no, allí donde está, en su casa, levanta la mano y vamos a orar por ti. Si alguno está descarriado y quiere regresar a casa, a la casa de su Padre, lo invitamos. El Padre lo espera con los brazos abiertos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has establecido límites. Y perdónanos, Señor, porque constantemente estamos probando, como si fuéramos niños pequeños, hasta dónde podemos llegar. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Mira, Señor, si alguno te recibe como Señor y Salvador en esta hora, sálvalo, escribe su nombre en el libro de la vida, llénalo de tu espíritu, Señor, y que jamás se aparte. Si alguno regresa a casa porque ha estado descarriado, Señor, con brazos abiertos sabemos que lo recibes y podemos hacer fiesta porque estaba muerto y ha llegado a la vida. Gracias, Padre amado, una vez más por esta palabra hermosa que nos has permitido compartir en esta noche, Señor. Que llegue profundo al corazón de cada uno y que allí, Señor, haga el efecto, haga la obra para la cual ha sido llamada. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos creyendo y te damos gracias. Amén y amén. Ha sido un verdadero placer. Gracias por tu audiencia, gracias por permitirnos el privilegio de entrar a tu hogar por este medio electrónico. Ha sido un gozo compartir esta palabra, límites que nos protegen para nuestra protección. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima semana.